Dios revela. Sonreirás si aportas tu fe, oración y bendiciones a su plan divino y sagrado hoy. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, en los días oscuros del exilio babilónico, un joven hebreo llamado Daniel fue traído a la majestuosa ciudad de Babilonia, donde los muros de adobe se alzaban como imponentes testimonios del poder del imperio. Allí, entre la opulencia y la idolatría, su corazón permanecía firme, anclado en las promesas del Dios de Israel. La cultura babilónica lo envolvía en su telaraña de dioses de piedra y oro, pero Daniel, educado y lleno de sabiduría divina, se mantuvo como un faro de luz en medio de la oscuridad. La tensión creció en la corte del rey Darío, mientras los consejeros maliciosos, consumidos por la envidia, tramaban su caída. Sabían que la devoción de Daniel hacia su Dios era inquebrantable. Su rutina diaria de oración, 3 veces al día, sus ojos fijos en Jerusalén, era el blanco perfecto para sus astutas maquinaciones. Cada plegaria que ascendía de sus labios no era solo un eco sincero hacia el Altísimo, sino una declaración de resistencia contra la desesperanza que envolvía a su pueblo cautivo. La política se tornó en un peligro mortal cuando esos consejeros convencieron al rey de emitir un edicto: quien adore a otro Dios que no sea el rey será arrojado a la fosa de los leones. Al enterarse de esta orden, el corazón de Darío se tornó pesado, pero su sello real ya había marcado el destino de Daniel. Sin embargo, el joven hebreo, desafiante y lleno de fe, continuó orando con su ventana abierta, sin temor a las consecuencias. En esas horas resonaban en Babilonia no solo sus súplicas, sino la voz de toda una nación que clamaba por redención. Los días pasaron hasta que la trampa se cerró. El cruel destino se cumplió cuando Daniel fue apresado y llevado ante la fosa de los leones, un lugar sombrío y aterrador. Pero, mientras descendía a ese abismo de oscuridad, un silencio sobrenatural invadió el aire. Fue entonces cuando un ángel del Señor apareció, trayendo paz y protección divina. Las mandíbulas de los leones, en lugar de devorarlo, se mantuvieron cerradas. La fe de Daniel, inquebrantable ante el peligro, había atraído la mirada del Creador. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, Darío corrió en busca de respuestas, su corazón latiendo desbocado. Al abrir la entrada de la fosa, quedó asombrado al escuchar la voz de Daniel, quien exclamó: «Oh Rey, viva para siempre». Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fue hallada en mí justicia ante él. El rey, lleno de asombro y humildad, proclamó la grandeza del Dios de Israel, y emitió un nuevo decreto: todos en su reino honrarían al Dios de Daniel. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Daniel resonó no solo en Babilonia, sino en el corazón de cada hebreo cautivo, sembrando un renovado espíritu de esperanza. ¿Cómo llevarán ahora su fe en tiempos de prueba? En ese instante, la comunidad hebrea supo que la fidelidad y la oración podían cambiar los decretos del más poderoso rey. La intervención divina, un recordatorio perpetuo de que el verdadero poder no reside en los fierros de la tierra, sino en la mano que controla los cielos. Así, la vida de un joven hebreo se convirtió en un testamento de resistencia y fe, pulsando en el tiempo como una luz guía hacia el futuro. Los días que siguieron al milagroso rescate de Daniel en la fosa de los leones fueron tiempos de rejuvenecimiento espiritual para el pueblo de Israel.
En cada hogar hebreo de Babilonia, las oraciones se multiplicaron, así como la alabanza al Dios de Daniel. Las historias de la fidelidad de Dios se contaban de generación en generación, infundiendo valor y determinación en los corazones de aquellos que anhelaban ver la restauración de Jerusalén. En este nuevo clima de esperanza, Daniel continuó su labor en la corte del rey Darío. Aunque había sido exaltado y honrado, su corazón permanecía humilde, siempre recordando su origen y su dependencia del Altísimo. Daniel, con su sabiduría celestial, se convirtió en un consejero espléndido, guiando al rey en decisiones críticas y dirigiendo la mirada del imperio hacia el único y verdadero Dios. Sin embargo, en las sombras, los consejeros envidiosos no habían renunciado a sus oscuros planes. Con el paso del tiempo, comenzaron a conspirar de nuevo, intentando encontrar la próxima oportunidad para desacreditar a Daniel. Entre ellos, había un hombre llamado Saúl, cuya astucia y rencor eran profundos, y que ideó un nuevo plan de traición. «Si no podemos vencer a Daniel en la sabiduría, lo haremos en su devoción», susurró este malvado hombre a sus cómplices. Fue así que buscó convencer al rey de que había un modo de unir todas las naciones bajo un solo Dios. Propuso erigir una estatua dorada y emitir un edicto que instara a todos a adorarla, amenazando con la muerte a los desobedientes. Darío, atraído por la idea de poder y unidad, aceptó la propuesta, sin entender las garras de la traición que se entrelazaban en su consejo. El edicto fue sobeado de alabanzas y alabanzas hacia el rey, resonando en todas las plazas de toda Persia. Babilonia. La declaración hizo eco en el corazón de Daniel, quien, aunque consciente de las graves consecuencias, decidió que no se apartaría del mandato de su Dios. Día a día, en su hogar, continuó orando, con su ventana abierta hacia Jerusalén, recordando las palabras que había vivido. «Porque tú, Señor, eres mi roca y mi fortaleza». El día del decreto llegó. La ciudad se cubrió de oro y música, mientras todos se postraban ante la imagen. Al mismo tiempo, en la casa de Daniel, un murmuro de resistencia se escuchó. Su voz se alzó en oración, implorando con fervor: «Señor de los ejércitos, ten piedad de tu pueblo. Haz que reconozcan tu grandeza, y que, a través de mi vida, se manifieste tu gloria». Los conspiradores, al ver a Daniel en pie, no pudieron contener su malicia. Uno de ellos, Saúl, fue corriendo a informar al rey, exultando en su victoria anticipada. «Oh rey, has emitido un edicto que nadie puede quebrantar», y Daniel, uno de los exiliados, no le presta atención, gritó, con un odio que se escondía tras palabras de aparente lealtad. El rey Darío, aterrorizado al darse cuenta de la traición que había desencadenado, se dio cuenta del error en su juicio. Sin embargo, la ley de los medos y persas no podía revocarse, y la pena estaba sellada. La angustia atormentó su corazón mientras buscaba rescatar a Daniel, quien permanecía firme, confiando en los brazos de su Dios. La noche se llenó de desasosiego. Mientras el rey no podía dormir, Daniel se preparaba para su turno en la fosa de nuevo. Pero lo que él no sabía era que la historia aún no había terminado. En el silencio de la noche, un ángel de Dios descendió del cielo, listo para actuar. Cuando Harry, el rey, al amanecer, corriera a la fosa, sus palabras resonarían con el peso de la fe que Dios había sembrado en el corazón de su fiel siervo. «Daniel, hijo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien continuamente sirves, salvarte de los leones?». En ese instante, el cielo se abriría para revelar el gran plan soberano de Dios. Las primeras luces del amanecer comenzaron a dibujar sombras sobre la tierra de Babilonia, cuando el rey Darío, lleno de ansias y espanto, corrió hacia la fosa. El eco de sus pasos resonaba en el silencio sombrío, un reflejo de su corazón angustiado. La esperanza era un hilo tenue, casi desgastado, mientras su mente se debatía entre la ciencia del decreto y la fe en el Dios de Daniel. El rey se detuvo, su respiración entrecortada, y miró dentro del abismo. Lo que vio lo dejó sin aliento. «Daniel», la voz del rey apenas fue un susurro. Desde la profundidad de la fosa surgió la voz firme del profeta. «Oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él y también ante ti, oh Rey. Sus palabras eran un testimonio viviente del poder de Dios, resonando en los corazones que escuchaban, recordándoles que la lealtad y la fe pueden cambiar el curso de la historia. El rey Darío, incapaz de contener su alivio y alegría, ordenó rápidamente que Daniel fuera sacado de la fosa. Los nobles, los consejeros y los ciudadanos que habían presenciado la escena vieron cómo el profeta, ileso y radiante, emergía de las sombras. La multitud, en una mezcla de asombro y reverencia, comenzó a murmurar y el estallido de júbilo se hizo eco en la ciudad. Sin embargo, no todo era alegría. Darío, enfurecido al darse cuenta de la malicia de sus consejeros, ordenó que aquellos que habían incitado el decreto maligno fueran lanzados a la fosa de leones junto con sus familias. El destino de los traidores estaba sellado, y la justicia de Dios se materializaba en forma de juicio. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Yo edictaré que en todo el dominio de mi reino se tema y respete ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Daniel 6, 25 al 26. Mientras el edicto se difundía, los hebreos se unieron en una celebración de gratitud. El desarrollo del siguiente pasaje de la historia fue monumental, un recuerdo tangible de cómo Dios honra a aquellos que le son fieles. Las alabanzas subían como incienso en el tabernáculo, y en cada rincón el nombre de Dios era glorificado. Daniel, habiendo sido exaltado, regresó al palacio con una sabiduría renovada y el corazón agradecido. Pero, mientras las alabanzas resonaban en Babilonia, un sentimiento de inquietud se apoderó de la ciudad. Los líderes persas comenzaron a murmurar y debatir sobre el futuro. La intervención divina había encendido una chispa de temor en aquellos que se oponían al Dios de Israel. Las visiones de un futuro incierto comenzaron a invadir el corazón de Daniel. En su lecho, oraba fervientemente pidiendo dirección. Una noche, mientras buscaba la voz de Dios en los sueños, un ángel se le apareció nuevamente trayendo un mensaje que alteraría el destino de Israel y de las naciones. Daniel, escucha, el tiempo de la restauración se acerca, pero habrá mucho sufrimiento primero. Las fuerzas oscuras se levantarán, pero tú debes permanecer firme, porque en tus días la gloria de Dios será revelada. Así, el profeta comprendió que su historia estaba intercalada con la narrativa de la humanidad. Tenía que dirigirse a su pueblo, recordarles la importancia de la fidelidad y la oración. Ante las circunstancias adversas, el llamado se volvía claro: la puerta de la esperanza estaba abierta. La fotografía del futuro comenzaba a cobrar vida mientras el eco de los propósitos de Dios resonaba profundamente en el corazón de Daniel. ¿Los hombres de Babilonia conocerán la verdad de Dios?, se preguntaba, mientras la gran revelación de su plan divino se entrelazaba con los desafíos venideros. El reloj divino seguía su marcha, y la historia de Daniel apenas comenzaba. El pueblo de Dios debía prepararse, porque algo asombroso estaba por suceder, y el cielo se preparaba para un nuevo mover en la historia de redención. En estos días, escucha mi voz y sé testigo de las maravillas de mi mano, susurraba el ángel, dejando a Daniel resonando en la fe, preparado para enfrentar lo que vendría. En la calma de la mañana, mientras los rayos del sol iluminaban la ciudad de Babilonia, Daniel se levantó con un propósito renovado en su espíritu. Su corazón ardía con la certeza de que el Altísimo había escuchado sus oraciones. Sabía que el futuro de su pueblo dependía de su fe y de la disposición para actuar conforme al plan divino. La voz del ángel resonaba en su mente: el tiempo de la restauración se acerca. Con esta exhortación, Daniel se dispuso a visitar a sus compatriotas, los judíos exiliados, que necesitaban su dirección y fortaleza.
Al caminar por las calles de la ciudad, el profeta sintió el peso de las miradas curiosas y temerosas de quienes se cruzaban en su camino. Muchos de ellos habían sido testigos del milagro en la fosa de leones y sabían que Dios había estado con Daniel. Al llegar a la casa de una comunidad hebrea, Daniel fue recibido con júbilo. Las alabanzas se elevaron como un canto de esperanza. «Nuestro Dios ha sido fiel», dijo uno de los ancianos, «y Daniel es su mensajero entre nosotros». «Escuchadme, hermanos», comenzó Daniel, su voz resonando con una autoridad divina. «El Señor nos ha revelado que un tiempo de sufrimiento se aproxima, pero no debemos temer, porque su mano está sobre nosotros. La gloria de Dios será revelada entre las naciones, y vosotros seréis testigos de sus maravillas». Las miradas se encontraron, algunos dudaban, otros llenos de fe. «¿Qué debemos hacer, oh Daniel?», clamó una madre angustiada. «La opresión se cierne sobre nosotros, y a nuestro alrededor el miedo se ha apoderado de los corazones». «Levantaos en oración y búsqueda del Señor», respondió el profeta, «porque Él nos ha dicho que aquellos que le invocan en verdad hallarán en Él refugio y fortaleza». Recuerda que en el discurso del rey Darío se ha extendido la paz, y su edicto habla del Dios viviente. Es tiempo de unirnos y clamar a nuestro Dios, de declarar su grandeza en este reino, pues con nuestro testimonio Él se glorificará. Las palabras de Daniel resonaron como un eco de esperanza. Y cuando veáis las dificultades, recordad lo que aconteció en la fosa. Dios está con nosotros, y en nuestras tribulaciones Él revela su gloria. Mientras los congregados se unían en oración ferviente, la atmósfera se cargó de una expectación palpable. Daniel sintió que el poder de Dios descendía sobre ellos. En la profunda comunión, la fe se avivó y las dudas fueron desvaneciéndose como sombras ante la luz del amanecer. Aún así, en el corazón del profeta, una inquietud persistía. En su interior, sabía que las fuerzas de la oscuridad estaban tramando sus planes, intentando sembrar el caos en medio de la paz recién establecida. Durante las noches siguientes, mientras oraba, visiones de conflicto y tribulación invadían su mente. El ángel nuevamente se le aparecía, instándole a preparar su corazón y el de su pueblo. «No temáis», oía claramente, «porque Dios tiene un propósito en medio de la adversidad. Habrá un tiempo de prueba, pero será seguido por gran bendición. Su plan será cumplido, y a través de vosotros las naciones conocerán su verdad». Daniel se quedó en silencio, meditando en esas revelaciones. El eco de los tiempos antiguos le recordaba la promesa. En medio del dolor y la incertidumbre, Dios siempre tiene un camino, y es un camino de esperanza. El pueblo necesitaba estar preparado no solo para enfrentar lo que vendría, sino para ser instrumentos en la obra de redención que Dios estaba dispuesto a manifestar. Y así, con el corazón lleno de convicción, Daniel convocó a sus compatriotas una vez más. «Sed valientes en la pelea, y recordad que los propósitos de Dios son más altos que nuestros caminos. Mirad hacia el horizonte, porque el cielo se oscurece, pero aún en la tormenta, el amanecer de su gloria está cerca». Al finalizar, su voz resonó como un eco del futuro. «Este es el momento de la intervención divina. Así es como Dios responderá. ¿Estáis listos para ser parte de su asombroso plan de salvación?». Mientras la comunidad hebrea se disolvía en murmullos de fervor y resoluciones, Daniel se retiró a un lugar apartado, alejado de las miradas expectantes. Su espíritu estaba lleno de la certeza de la obra divina, pero su corazón continuaba inquieto. Las visiones de conflictos futuros brillaban en su mente, y la verdad sencilla del llamado del Altísimo lo instaba a la acción. Cada día, cuando el sol se alzaba sobre Babilonia, la ciudad parecía brillar con nuevos matices. Sin embargo, en el alma de Daniel, una sombra de inquietud persistía sobre lo que podría venir. De súbito, mientras se quedaba en oración, la luz del cielo fue oscurecida por una brisa ancha y misteriosa. Una presencia enternecedora lo rodeó, y el ángel Gabriel apareció, radiante y solemne. «Daniel», pronunció con la voz grave que resonaba como un trueno suave,
Escucha estas palabras, pues son de gran peso. El tiempo de la angustia se acerca, un tiempo que será sin igual desde que existe hasta el día de la restauración. Pero no temas, porque tu pueblo será liberado. El corazón de Daniel latía con fuerza. ¿Cómo podrían ser liberados en medio de tan grandes pruebas? Señor, ¿cómo puede suceder esto?, preguntó con una voz temblorosa. ¿Cómo se cumplirá tu promesa en este tiempo de persecución? Gabriel alzó la mirada, y en su resplandor, Daniel vio vislumbres de un futuro que no podía imaginar. El Señor ha determinado un tiempo de purificación, un tiempo en que su pueblo será refinado como el oro. Harán frente a sus enemigos, pero en la profundidad de su angustia, Dios mostrará su poder y su gloria. ¿Y qué hay de las naciones que nos rodean, oh Gabriel? ¿Y de los decretos que oprimen a tu pueblo? El ángel sonrió levemente, como si conociera el peso de cada carga en el corazón del profeta. La mano de Dios no se acorta, ni su poder se debilita. En la misma dirección en que sus opositores se mueven, Dios levantará un estandarte de salvación. Recuerda las palabras escritas en los Salmos. El que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá. Salmo 121:4. Averiguas el corazón del hombre, y aunque en adversidad sean quienes se opongan, habrá quienes buscarán su rostro. Mientras las palabras de Gabriel se afianzaban en su corazón, Daniel vio más allá de sus temores. Comprendía que este tiempo de prueba no solo serviría para refinar el carácter de los fieles, sino que se convertiría en un testimonio del poder de Dios ante todas las naciones. Se levantaría un remanente de hombres y mujeres que estarían dispuestos a dar su vida por su fe. Ve y habla a tu pueblo, Daniel, le instó Gabriel, y diles que se preparen, que no se dejen abatir, pues no solo sufren por ser oprimidos, sino que son parte de un plan divino más grande de lo que pueden imaginar. Aún hay más que contemplar, más que ver. Con esas palabras resonando en su espíritu, Daniel regresó donde había dejado a sus hermanos. En su corazón llevaba la certeza de que el sufrimiento traería un propósito divino más allá de la comprensión humana. Amados hermanos, comenzó nuevamente, su voz ahora llena de poder. La tempestad se aproxima y encontraremos corrientes oscuras, pero permaneceremos firmes. Clamemos juntos al Señor. Permitamos que nuestras oraciones sean como incienso que se alce ante su trono. Su mano está extendida y su promesa nos sostiene. Mientras la multitud clamaba en oración, Daniel contempló el horizonte. Un nuevo amanecer se asomaba, un cambio que podía oírse murmurar en las olas y vientos de la creación. Y fue entonces cuando recibió un último mensaje del cielo, un susurro que encendió su alma. Más allá de la prueba, mis fieles serán instrumentos de redención que resonarán entre las naciones. No temas la adversidad, pues será en este tiempo que muchos volverán su rostro hacia mí. Y así, con un corazón animado y lleno de expectativas, Daniel miró hacia el cielo, mientras el sol ascendía. La noche oscura se retiraría, y el fulgor de la gloria de Dios comenzaría a surgir en medio de su pueblo. La intervención de Dios estaba por manifestarse. ¿Estás preparado para ver el cumplimiento de su promesa? El tiempo se acerca para revelar lo que tú no sabes. Mientras el murmullo de la multitud se desvanecía con el viento ardiente de la tarde, Daniel sintió el fuego de la promesa de Dios arder en su pecho. Palabras del ángel Gabriel resonaban en él, llenándolo de una urgencia sagrada. No podía ignorar el peso de la intercesión que se necesitaba en aquel tiempo incierto. Clamó al Señor con fervor, su voz resonando por encima del clamor del pueblo. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mira la aflicción de tu pueblo, escucha nuestras súplicas. Proclamamos tu fidelidad y tu poder eterno, confiando en tu palabra que nunca falla. Mientras oraba, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y sintió la presencia del Altísimo llenando el lugar. La promesa de liberación bordeaba cada rincón de su mente, y una imagen se presentó en su espíritu.
un remanente de guerreros de fe emergiendo de la oscuridad, armados con el poder del cielo. Entre vosotros hay muchos que serán revestidos de poder, murmuró Daniel, como si predicara a su propio corazón y a aquellos que lo rodeaban. El Señor levantará guerreros que no temerán al enemigo. Con su espada en la mano y fe en sus corazones, avanzarán hacia la libertad. A medida que sus palabras de fe salían, la comunidad comenzó a responder. Algunos levantaron sus manos en alabanza, otros se arrodillaron en un acto de consagración. La atmósfera cambiaba, el temor se convertía en resolución y la tristeza en un inesperado gozo. En ese instante, una sombra pasó por el cielo, como un presagio. Daniel levantó sus ojos, y allí, en la distancia, vio una nube amenazante que se acercaba. Sin embargo, en su corazón, la certeza del Señor le decía que tras toda tempestad se desata la gloria divina. En la noche que siguió, mientras las estrellas titilaban en un cielo vasto, Daniel se retiró de nuevo a la soledad para buscar la dirección del Altísimo. Clamó profundamente, desbordando su corazón con confesiones y peticiones. ¿Cuándo, oh Señor, verán los pueblos tu mano extendida? ¿Cómo se manifestará tu salvación entre nosotros? La respuesta no tardó en llegar. Una vez más, la luz deslumbrante de Gabriel se hizo presente. Daniel, las visiones que se te han mostrado son verdaderas. El tiempo de la angustia no es solo un juicio, sino también un medio para que tu pueblo vuelva a mí. He aquí, un nuevo pacto será establecido, un pacto donde mi presencia y mi temor serán conocidos por todos, y no habrán más confusiones ni divisiones. ¿Y qué señal será esta, oh ángel?, preguntó Daniel con ansias, deseando comprender el plan divino en su totalidad. Las señales vienen a través de la obediencia y la fe del remanente, contestó Gabriel con una mirada fija. Allí donde hay unidad en el clamor, allí verás mi mano. Dios intervendrá como un río desbordante, y las naciones temerán ante su grandeza. El corazón de Daniel palpitaba al comprender la magnitud de lo que le estaba revelando. Su misión no solo se trataba de advertir sobre el juicio, sino de preparar el camino para el regreso de los corazones a su Creador. La influencia de su fe atravesaría generaciones, resonando hacia lo eterno. Largo de la historia, mientras Gabriel se desvanecía en la luz y el eco de sus palabras reverberaba en su espíritu, Daniel percibió que el tiempo que se avecinaba no sería solo de sufrimiento, sino de transformación. La promesa de Dios para su pueblo sería la semilla de un renacimiento de fe. Con la determinación renovada, se levantó de su lugar de oración. El pueblo necesitaba ser despertado, y con el fervor que solo el Espíritu Santo puede conferir, Daniel supo que era el momento de dar un paso al frente, de hablar de la salvación que se aproximaba. «Preparémonos, hermanos», clamó mientras se unía a la multitud de nuevo. «El tiempo de la revelación se acerca, y con él, un nuevo amanecer». Es el momento de aportar nuestra fe, nuestras oraciones, nuestras bendiciones a su plan divino y sagrado. Mis amados, el clamor de nuestros corazones alcanzará los cielos. Y mientras la comunidad respondía con fervor, Daniel miró hacia el horizonte, donde la sombra de la tormenta se tornaba en luz. La gloria de Dios estaba por ser revelada, y él ya podía sentir que un gran mover se avecinaba. Y si el Señor decide actuar de una manera que no imaginamos, prepárense, porque lo que vendrá superará toda comprensión. La expectativa se elevaba, dejando a todos con un ardor en el corazón. En medio de la creciente urgencia, un nuevo resplandor de esperanza se encendía, porque así dice el Señor: «Habéis sido elegidos para ver la manifestación de mi gloria». ¿Cómo contestaréis a esa llamada? Mientras los ecos de las palabras de Daniel resonaban en los corazones hambrientos del pueblo, un silencio reverente se instaló en el ambiente. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y el fervor espiritual crecía como el fuego en una hoguera. Muchos de los que estaban presentes sentían que la voz del Creador estaba llamándolos a un compromiso renovado, un llamado a la acción que iba más allá de simples palabras. Daniel observó cómo algunos se encontraban todavía atrapados en el miedo, sus rostros sombríos reflejando el peso de la opresión. Sin embargo, entre la multitud, él también vio destellos de esperanza.
Algunos jóvenes se levantaron, empoderados por las palabras del profeta, y clamaban: «Sí, levantaremos nuestras voces juntos». Movido por el Espíritu, Daniel se hizo más firme. «Venid, remanente de Dios, respondamos juntos al llamado del Altísimo». La oración unida es poderosa. Busca la liberación, la restauración y el abrazo de nuestro Dios. Así como Moisés extendió su mano sobre el mar, nosotros también levantemos nuestras súplicas en fe. El pueblo comenzó a clamar, y una súplica colectiva elevaba vapores de alabanza tan intensos que parecían tocar los mismos cielos. «Señor, tú libre nuestro corazón, sé nuestra fortaleza». Daniel sintió la llamada de Dios en su vida de manera aún más exuberante y audaz. Sabía que la verdad que había recibido no era solo un mensaje, sino un combustible que encendería la pasión de su comunidad. Las promesas de Dios no retornan vacías, exclamó con voz potente. Él hará que nuestras lágrimas se conviertan en ríos de gozo y nuestras llagas en testimonios de su fidelidad. A medida que el clamor se fortalecía, una sacudida recorrió la tierra como si toda la creación respondiera a su súplica. Los cielos, tan próximos, parecían vibrar en armonía con la voz del pueblo. Daniel, sintiendo este poder, cerró los ojos y elevó su vista hacia el cielo, aguardando la respuesta de Dios. De repente, una nube de luz brillante comenzó a descender sobre ellos. Los corazones despertaron en anticipación, pues muchos sintieron una presencia palpable, como si el mismo corazón de Dios estuviera entre ellos. «He aquí, el Señor va delante de ti, sus caminos de liberación serán revelados», anunció con renovada certeza Daniel. «Detrás de cada sombra que veis hay una verdad brillante que Dios ha prometido. No desmayéis», les dijo. La salvación que se aproxima no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Caminemos hacia la luz, dejando nuestras ataduras. Mientras la multitud respondía de diversas maneras, algunos lloraban de alegría y otros gritaban con regocijo. Una unidad inquebrantable se tejía entre las vidas de aquellos que habían sido tocados por la fe. En medio de este clima de fervor, Daniel sintió el peso de la responsabilidad de ser un líder en esta nueva etapa. «Recuerden», advirtió, «aunque la tormenta sea feroz, el cielo todavía tiene un plan forjado por las manos del Creador. Los tiempos difíciles darán lugar a victorias gloriosas». En ese momento, una visión conmovedora le llegó a su mente. Vio al pueblo marchando junto a su Dios, cruzando un desierto y llegando a la tierra prometida. Aquella visualización revitalizaba su espíritu y sabía que era el tiempo de actuar. Mientras se preparaban para lo que vendría, una expectativa vibrante llenó el aire. Nuestras oraciones están ascendiendo como un incienso fresco ante su trono. Nuestro tiempo de liberación se aproxima. Con el corazón palpitante, Daniel se sintió llamado a una nueva profundidad. Aquel clamor colectivo resonaba con una promesa, un nuevo pacto, un nuevo amanecer. Era suficiente para que los ciegos vieran y los mudos hablaran. Y así, mientras se unían en fervor, Daniel sintió que la revelación del plan de Dios se acercaba rápidamente. «Preparaos, porque el Señor les ha prometido algo que cambiará no solo nuestra historia, sino el destino de todas las naciones». El pueblo se detuvo, expectante. La afirmación del ángel Gabriel seguía reverberando en la mente de Daniel. «El tiempo de intervención divina está cerca. ¿Cómo responderéis a su llamado de fe en este tiempo de oscuridad?» El misterio de la revelación de Dios quedó flotando en el aire. Y con cada latido, Daniel comprendió que su llamado solo comenzaba. La historia de liberación estaba por escribirse, y la gloria antecedía a la esperanza aún más que imaginar. La luz que descendía desde el cielo bañó al pueblo en un resplandor dorado, y Daniel se sintió envuelto en una paz sobrenatural. Sagrado en el que la presencia de Dios se hacía palpable entre ellos. «Oíd, oh Israel, el Señor ha escuchado el clamor de su pueblo», proclamó Daniel, y el eco de sus palabras retumbó con fuerza, resonando en los corazones de aquellos que lo escuchaban.
De entre la multitud, un anciano de cabellos canosos, uno de los sabios del pueblo, se acercó dando un paso adelante. Sus ojos, aunque llenos de arrugas, reflejaban una luz de comprensión y profunda fe. «Daniel, hijo mío», dijo con voz temblorosa, «¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta a esta divina revelación?». Con todo el fervor que lo caracterizaba, Daniel puso su mano sobre el hombro del anciano y miró a la multitud. «Respondamos al llamado de nuestro Dios con fe y obediencia. La salvación que promete no es solo la liberación de nuestras ataduras físicas, sino un redescubrimiento de nuestra identidad como su pueblo elegido. Debemos preparar nuestros corazones, purificarlos y presentar nuestras ofrendas ante el Altísimo». La multitud comenzó a murmurar mientras la palabra de Daniel se enraizaba en sus corazones. Algunos se arrodillaron en señal de rendición, mientras otros levantaban las manos, clamando a Dios con cánticos y súplicas, anhelando un toque de lo celestial. El anciano, con la voz firme ahora, exhortó al pueblo: «Pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas. Él es nuestro refugio y fortaleza, y en Él hallaremos la paz que tanto anhelamos». Así se dispusieron a practicar un tiempo de oración ferviente. Ante el altar de sacrificios comenzaron a elevar no solo corderos y ofrendas, sino también sus propias cargas y ansias. «Oh Señor, transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Responda a nuestras súplicas y que nuestro clamor suba hasta el trono de tu gracia», resonaron sus voces en un clamor colectivo. En ese instante, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un frescor que parecía limpiar el aire y llevarse la opresión. Era como si el mismo aliento de Dios estuviera acariciando sus almas, y aquel momento se convirtió en un punto de inflexión palpable. Daniel sintió que el Espíritu Santo se movía entre el pueblo, al igual que en los días antiguos, cuando los profetas clamaban con fervor y las naciones se volvían a Dios. Fue entonces que de repente un rayo de luz atravesó la nube y golpeó el altar. El pueblo se detuvo ante la manifestación divina, con los ojos fijos y la respiración contenida. Daniel comprendió que esta era una señal. «El Señor ha respondido», exclamó con voz vibrante. «La llama de su amor se avivará en nosotros. Mantengan encendidos sus corazones en fervor, pues Él se manifestará en nuestra debilidad». Mientras el pueblo caía de rodillas, los ecos de antiguas promesas comenzaron a resonar en la mente de Daniel, recordándole las palabras de Jeremías. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». El pueblo comenzó a entender la razón. Profundidad de su posición en el plan divino de Dios. No eran solo receptores de una bendición, sino instrumentos de su propósito en la tierra. Nos llamará a actuar, y en respuesta, seremos co-creadores de su gloria aquí, en medio de nuestras circunstancias. Así, en la vibrante comunión del pueblo, un nuevo sentido de misión se alzó entre ellos. La revelación no solo era espiritual, sino también un empoderamiento para moverse hacia adelante en unidad, comenzando los preparativos para la obra que el Señor había encomendado. Daniel, observando el fervor en los corazones del pueblo, comprendió que este era solo el comienzo. Su mirada se elevó hacia el cielo mientras sus labios susurraban con fe: «Señor, revela tu voluntad en nuestras vidas. Haz que cada uno de nosotros, siendo parte de este remanente fiel, anhele cumplir el propósito sagrado que tienes para nosotros». Con esos pensamientos retumbando en su alma, Daniel sintió un nuevo impulso. La obra comenzará y veremos el cumplimiento de las profecías que traerán esperanza no solo a Israel, sino a todas las naciones. Prepárense, porque Dios está en movimiento. Y desde aquella reunión unida, un nuevo pacto se formó entre el pueblo y su Dios. Mientras sus corazones brillaban con anticipación, todos esperaban la manifestación del plan divino que estaba surgiendo desde las profundidades del alma colectiva. Daniel sabía que la historia de su liberación se estaba tejiendo con hilos de fe.
Y así, un misterio permanecía en el aire. ¿Qué nuevas revelaciones traería Dios a su pueblo según avanzaban hacia el inesperado amanecer de su soberanía? Cuando la luz del cielo comenzó a desvanecerse, el pueblo continuó en profunda meditación. Sus corazones ardían con la esperanza recién suscitada dentro de ellos. El anciano, con voz pausada, resaltó la importancia de la unidad en sus votos hacia Dios. Reunámonos en un solo espíritu, un solo propósito, y busquemos la dirección de nuestro Señor. Este es un momento que exige discernimiento y acción. Daniel sintió el peso de aquella exhortación. A medida que el pueblo se recogía en oración, las palabras del profeta Isaías resonaban en su mente. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con cada invocación, Daniel sabía que el proceso de sanidad y purificación comenzaba en ellos. Las horas pasaron, y como el sol se ocultaba en el horizonte, el ambiente se tornó sagrado, cargado de expectativa. Sin embargo, un susurro de inquietud comenzó a deslizarse sobre la multitud. ¿Será suficiente nuestra oración? ¿Podremos ser realmente el instrumento que Dios quiere usar?, murmuraban algunos. Daniel, captando la ansiedad que se cernía sobre el pueblo, levantó su voz con un fervor renovado. «Oh Israel, no pongáis en duda lo que el Señor ha prometido». El mismo David, en su angustia, clamó: «Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor». Estamos alineados con su propósito. A medida que las palabras de Daniel enrecían el pueblo, el sentimiento de unidad se hizo más y más palpable. Se afirmaban en sus espíritus, el pueblo comenzó a conectarse una vez más, como fibras de un tejido divino. Se levantaron voces en medio del silencio y un canto de alabanza surgió como un río de alegría mientras sus corazones se entrelazaban en la misma sintonía. La presencia del Señor se hizo aún más palpable y un temblor de espíritu recorrió a los presentes. De repente, una sombra se asomó entre las llamas del altar, y una figura imponente, revestida de gloria, apareció ante ellos. Era como un ángel, con un rostro que iluminaba el ambiente. La multitud, atónita y reverente, permaneció en un silencio reverente, sintiendo que la atmósfera se llenaba de un misterio divino. La figura habló, su voz resonando como trueno en el corazón del pueblo. «He aquí, he sido enviado para guiaros en este nuevo amanecer. El Señor ha escuchado el clamor de su pueblo y su bendición será abundante. Pero debéis recordar, mi gloria se revela en la obediencia y en el compromiso de vuestros corazones». El anciano se volvió hacia Daniel, sus ojos reflejando tanto asombro como un sentido de responsabilidad. «¿Qué debemos hacer, hijo mío? ¿Cómo podemos mostrar nuestra disposición a este nuevo pacto con el Altísimo?» Daniel, con el espíritu inflamado, extendió sus manos hacia la figura divina. Debemos unir nuestros corazones en un propósito de arrepentimiento sincero y acción ferviente. Hagamos un pacto de oración, clamemos al cielo no solo por nuestra propia liberación, sino por las naciones que aún están en oscuridad. Acompañemos nuestra fe con acciones que glorifiquen a nuestro Dios. Así, el pueblo se comprometió a unirse en oración y en actos de justicia para ser testigos del poder de Dios. La figura revelada asintió, y un brillo iluminó su ser. «Entonces, el Señor hará maravillas entre vosotros». Este es solo el comienzo, ya que el pacto de Dios tendrá repercusiones en generaciones venideras. Él levantará un estandarte de salvación entre las naciones. Con esta promesa resonando en sus corazones y la presencia de Dios rodeándolos, Daniel entendió que el camino hacia la fidelidad era también uno de desafíos y pruebas. Pero creía firmemente que estaban llamados a ser faros de luz, a proclamar la gloria de Dios en el mundo. Mientras la figura ascendía hacia el cielo, una certeza se asentó sobre Daniel y su pueblo. Ya no serían solamente espectadores de la obra de Dios, se convertirían en sus agentes. Pero en su interior susurraba una inquietante pregunta que no se podía ignorar. ¿Estaban preparados para los sacrificios y las pruebas que vendrían? ¿Y qué dirección tomaría su fe en el camino desconocido que Dios había trazado para ellos?
Un nuevo capítulo de la historia eterna estaba comenzando a desarrollarse, y el misterio de su plan aún se mantenía oculto entre las sombras del futuro. Mientras la brisa de la noche acariciaba los rostros de los hebreos reunidos, una mezcla de expectación y reverencia se apoderaba de la multitud. Aquellos momentos, llenos de fe, daban paso a un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. Daniel, con el corazón palpitante por la presencia de Dios, sintió una carga en su espíritu. Aquel misterio divino que lo envolvía exigía más que palabras, requería acción. Hermanos, escuchad. Estábamos atrapados en la oscuridad, pero el Señor nos ha iluminado con su luz. Él nos llama no solo a orar, sino a actuar, a ser los portadores de su esperanza en un mundo que desesperadamente la necesita, proclamó Daniel, elevando su voz sobre el murmullo de la multitud. El poder de sus palabras resonaba en los corazones cautivos, y muchos comenzaron a responder con amén y cánticos de adoración. Aquella noche se tornó en un santuario de plegarias elevadas. Daniel vio cómo hombres y mujeres, ancianos y niños se unían en una sola voz. Las súplicas se entrelazaban con promesas y agradecimientos, formando un río de alabanzas que se dirigía al cielo. Mientras la oración continuaba, Daniel sintió que el velo del cielo se rompía, y una profunda conexión se establecía entre el pueblo y su Creador. Pero, a medida que el fervor aumentaba, también se daba cuenta de que las fuerzas de la oscuridad no permanecerían inactivas. Desde las sombras de la ciudad, los adversarios de Israel comenzaban a murmurar. La susurrante semilla de la traición se iba germinando en el corazón de algunos líderes paganos que temían el despertar espiritual de los hebreos. El conflicto se veía inevitable. Esa inquietud se intensificó en la mente de Daniel, quien se retiraba para buscar la voz del Señor una vez más. En sus oraciones clamó por dirección. Señor, muéstrame el camino que debemos seguir. ¿Cómo podemos enfrentar los planes de aquellos que se oponen a ti? ¿Qué debemos hacer para ser verdaderamente tu luz en medio de la oscuridad? Mientras las palabras brotaban fervientemente de su corazón, el ángel Gabriel apareció nuevamente. Su rostro resplandecía con un brillo divino. Daniel, el tiempo de la prueba se acerca, pero el Señor está en control. El pueblo experimentará adversidad, pero a través de esas dificultades se fortalecerán. Deben estar preparados para ser un testimonio de fe en las naciones que los rodean. Pero, ¿qué de los enemigos que se levantan? ¿Qué haremos ante su furia?, interpeló Daniel, la urgencia en su voz evidenciando su preocupación. El Señor levantará un equipo entre ustedes. Escogerá algunos valientes que no temerán, que estarán dispuestos a confrontar a aquellos que cometen maldad. Así como Moisés fue llamado, así también algunos entre vosotros serán enviados para hablar con autoridad y repeler la oscuridad, aclaró Gabriel. ¿Y cuáles serán las señales de este llamado?, preguntó Daniel, sintiendo que el tiempo se apremiaba. Señales y maravillas seguirán a los que crean, y el poder del Altísimo será revelado entre los pueblos, declaró Gabriel. No te preocupes, porque la misma fe que crecerá en vosotros será el combustible que impulsará a muchos a buscar al Dios viviente. Una vez más, la mano del Señor se manifestará. Pero debéis estar alerta y unidos. El corazón de Daniel latía con fuerza, mientras la chispa de la audacia comenzaba a encenderse en su interior. Decidió regresar a su pueblo, no para infundir miedo, sino para convocar a la valentía y la unidad. Escuchad, oh pueblo, no somos solo un remanente, somos la voz de un Dios que no se ha olvidado de su promesa, afirmó con firmeza. Dios nos ha ungido para hacer su luz en la tierra de Babilonia. Preparemos nuestros corazones para lo que está por venir, pues grandes acciones se llevarán a cabo. La multitud frenó su murmullo y sus ojos se fijaron en él. Una inesperada paz comenzó a descender. Se nos ha llamado a interceder, a tomar las armas de la fe y a declarar la victoria. Han visto cómo Dios nos ha salvado y están a punto de ver su gloria revelarse de nuevo. Juntos permaneceremos firmes ante cualquier oposición.
Las palabras inspiraron a muchos, y el eco de «Amén» resonó en todas direcciones. Daniel sentía la urgencia divina crecer, una llamativa convocatoria para un enfrentamiento inevitable. Con la noche oscureciendo, las estrellas brillaban intensamente por encima, no como espectadoras, sino como testigos del comienzo de algo poderoso. El tiempo de la espera terminó. La intervención de Dios estaba por manifestarse de manera gloriosa. Daniel sabía que el futuro estaba próximo y que conformaría los anhelos de su pueblo y los de su pueblo. Mientras el pueblo se preparaba para unirse en fervientes oraciones, sentía el poder de una revelación a punto de nacer. No temamos ante la adversidad, porque el que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. La voz del Altísimo se elevará, y con ella su gloria será manifestada. De repente, una nube oscura se formó sobre Babilonia, y con ello se levantó un desafío al cielo. Daniel sintió la tensión del momento. Cada lágrima, cada súplica, sería el eco que rompería las puertas del cielo. Mientras la noche avanzaba y las sombras de la incertidumbre acechaban la ciudad, un profundo misterio flotaba en el aire. ¿Qué acción llevaría a cabo Dios para liberar a su pueblo y manifestar su gloria? La historia aún estaba por escribirse, y Daniel aguardaba con fe la llegada de la intervención divina.